Muy buenas noches a todos mis amigos de VidaFi. Una vez más con ustedes en un jueves de wellness. Y en esta ocasión y atendiendo múltiples solicitudes de ustedes, vamos a tocar el tema del cáncer, descontrol celular. Un tema muy interesante, un tema donde vamos a aprender muchísimo acerca del cáncer. Es un tema bastante extenso. Por supuesto, lo he ajustado al tiempo de duración de este webinar. Y bueno, vamos a tocar algunos aspectos interesantes del cáncer, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar de una vez con este jueves de wellness del día de hoy, con algunas estadísticas que la verdad son bien inquietantes, ¿no? Realmente se ha estimado que el número de casos nuevos de cáncer en mujeres para el año 2020 es cerca de 9.227.484. Fíjense la cantidad tan exagerada de casos, millones de casos, donde el más común es el cáncer de seno, con un 24.5%. O sea, esto es una estadística para el año 2020. En caso de los hombres, el número estimado de casos del 2020 es un poco superior al de las mujeres con 10.065.305. Fíjense que entre los dos suman casi que 20 millones de personas con nuevos casos de cáncer. Y esto es una estadística de la Agencia Internacional del Cáncer, aliada o afiliada a la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los cánceres más comunes en hombres está el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, y luego pues hay una gran cantidad de diversos tipos de cáncer que se acercan a casi al 40%, ¿no? O sea, realmente es bien alarmante esta situación por la cantidad de nuevos casos que año tras año están engrosando las estadísticas de personas con esta terrible enfermedad. Les habla el doctor Ángel Gavet, soy nutrólogo clínico, doble posgrado, uno de la Universidad de Montreal en Canadá, gerontólogo, soy el director médico del Wellness Team de VidaFi y practico lo que se llama medicina funcional, también llamada medicina holística o integrativa, la unión de la medicina tradicional con la medicina natural. Y bueno, pues eso que ven en pantalla son varias membresías en diversos países que tengo, porque he vivido pues mucho tiempo en Canadá, un tiempo en Estados Unidos, o actualmente tengo base en México, y pues eso ha generado que tenga asociaciones con instituciones en varios países, ¿no? Actualmente me dedico más a la labor de el Wellness Team de VidaFi como investigador, conferenciante, medicina preventiva, salud, evitar que ustedes se enfermen, ¿no? Y es necesario que les señale que esta información que voy a compartir con ustedes el día de hoy o la noche de hoy no pretende sustituir el consejo médico profesional, es a título informativo, educativo, basado en medicina preventiva. Si usted presenta algún signo, algún síntoma que le voy a nombrar, lo invito a que acuda a su médico. Su médico tiene que realizar una historia clínica. Su médico tiene que solicitar algunos exámenes que juzgue conveniente. Su médico llegará a un diagnóstico e instaurará el tratamiento más adecuado para su caso. Pues bien, comenzamos con una noticia no muy buena. Quizás todos tengamos cáncer. O sea, realmente es algo muy pequeñito que no nos damos cuenta y puede ser que tengamos una que otra célula por allí que se sale de control, ¿no? Porque algunos lo desarrollan y otros no lo desarrollan. Vamos a verlo en el curso de este webinar, ¿no? Pero todo es cuestión también de física cuántica. Ya nos vamos a meter con una ciencia bastante compleja, ¿no? En cualquier experimento científico, cualquiera de ellos, el observador, es decir, el investigador, puede influir o alterar el objeto observado. Por eso es que se realizan a veces unos estudios que se llaman doble ciego. Es decir, que ni el médico tratante del paciente sabe qué es lo que le está dando al paciente
ni tampoco el paciente sabe qué es lo que le están dando. Solamente lo sabe el investigador que no está en contacto con el paciente. Si si alguien o usted cree que tiene cáncer o tiene un miedo infundado a tener cáncer, usted corre el riesgo de desarrollar un cáncer, lo está como llamando. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Buda que dice: lo que pienses, lo serás, lo que sientas, lo atraerás, y lo que imagines, lo crearás. Y es que realmente es así. Entonces, ¿por qué vamos a estar pensando en crear cáncer y que tenemos cáncer porque nos duele algo? Vamos a pensar que estamos saludables, que estamos bien, con energía, y que vamos a seguir así. O sea, vamos a darle instrucciones a nuestro cuerpo de que nos sentimos bien. El hecho es que, bueno, volvemos con las estadísticas un poco negativas. Esto es una estadística año 2012 al 2030 en proyección, y la proyección es que los casos mundiales de cáncer van a aumentar en un 50%, ¿no? Van a pasar de 14 millones que hubo en el 2012 a 21 millones que se supone serán los casos de cáncer en el 2030. El hecho es que la muerte mundial por cáncer también se proyecta que va a aumentar un 60%. Estamos hablando de 8 millones pasar a 13 millones de muertes por cáncer cada año. Eso es una proyección para el año 2030 y realmente es bien alarmante. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Realmente, pues no se sabe una causa exacta, ¿no? Si se supiese la causa exacta, pues tendríamos unos datos interesantes y pudiéramos atacar, ¿no? Pero sí se sabe que puede haber mutaciones progresivas, que puede haber una interacción entre la genética y carcinógenos que están en el ambiente, por ejemplo, físicos, la radiación. La radiación es un carcinógeno. Químicos como el amianto, las aflatoxinas o el arsénico son carcinógenos. Carcinógenos. Hay biológicos, virus que pueden pues ocasionar un cáncer, o bacterias o hongos. El mismo envejecer de nuestro cuerpo, de nuestras células, lo hace más susceptible a desarrollar cáncer, y hasta el pensamiento se puede pues transformar en un cáncer, como te acabo de decir, ¿no? Lo que pienses lo crearás. El hecho es que se ha correlacionado mucho con cáncer al estrés oxidativo, a la oxidación. De este tema hemos hablado en anteriores oportunidades desde el punto de vista de antioxidante, pero fíjate que el estrés oxidativo está correlacionado con muchas condiciones de salud, y si ves las flechas que están en la pantalla rojitas, puedes ver que el estrés oxidativo está correlacionado en la piel con el melanoma, que es un tipo de cáncer, en los pulmones con cáncer de pulmón, con el cáncer a nivel general, un linfoma, por ejemplo, el sistema inmunológico igual, puede haber un cáncer, puede haber cáncer en el cerebro, y puede haber pues cáncer en el hígado, en cualquier sitio, ¿no? El hecho es que uno de los aspectos que se ha estudiado muchísimo es correlación estrés oxidativo y cáncer. Ahora bien, si vamos a ese aspecto, ¿dónde se producen estas moléculas reactivas de oxígeno o radicales libres? En la mitocondria. La mitocondria es un organelo que se consigue dentro de las células. Es el principal productor de especies reactivas de oxígeno, ya que ahí se lleva a cabo la respiración celular. El 90% del total de oxígeno que tú inhalas se consume en la mitocondria, y alrededor del 2% de oxígeno reducido se transforma en un radical superóxido, que es un radical libre. Estamos hablando de un agente oxidante. Ahora bien, si eso ocurre en la mitocondria, significa que si la mitocondria no funciona bien, y vamos a llamarlo disfunción mitocondrial, significa que hay una alteración en la función de la mitocondria, donde disminuye la producción de energía en tu cuerpo, que se llama ATP, y como hay menor cantidad de energía para llevar a cabo esos procesos metabólicos, todo el sistema se vuelve lento. Así pues, la disfunción mitocondrial es de forma directa y a veces indirecta la que tiene que ver con la mayoría de las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, porque la mitocondria, que es la fábrica de energía, se hace más lenta. El hecho es que está comprobado, y aquí tenemos una de estas investigaciones del año 2020, que en el gráfico se puede ver que el estrés
celular, bien sea por el ambiente cargado de tóxicos, químicos, el asbesto, la sílica, los virus, la droga, inciden sobre nuestro material genético, nuestro DNA, causando un daño, una mutación que va a conllevar a una disfunción mitocondrial con una disminución del metabolismo energético, y eso supone varias consecuencias. Uno de ellos es problemas degenerativos, puede ser a nivel pulmonar, neuronal, cardiovascular o renal, puede ser una disfunción metabólica como una diabetes o una obesidad, puede ser el cáncer, pueden ser procesos relacionados con el envejecimiento o procesos anormales de inflamación y problemas inmunológicos. Fíjate todo lo que vino como consecuencia también del ambiente, de la generación del daño a ese nivel genético y de la disfunción mitocondrial, ¿no? El hecho es que se estima que los signos y los síntomas de disfunción mitocondrial te pueden dar una señal de que algo en tu cuerpo no está funcionando bien, y así puedes actuar con tiempo. Tu cuerpo te habla, trata de escucharlo. Si tú te sientes con fatiga, con debilidad muscular, con pérdida de la coordinación muscular, con alteraciones de la visión o del oído, con algo así como que una niebla mental, o que a veces se te pasan las cosas, se te olvidan, tienes que empezar a pensar que pudiera existir una disfunción mitocondrial, y eso no significa cáncer, ¿no? Cuidado con eso. Significa que tu mitocondria está sufriendo por el exceso de estrés oxidativo, de radicales libres, de tóxicos ambientales, químicos, estrés, angustia, problemas, y tu cuerpo te lo está diciendo con esa sintomatología. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas de la disfunción mitocondrial? Primero, un estilo de vida poco saludable. Si tú tienes una alimentación que se basa en comida rápida, en comida con colorantes, con saborizantes, con grasas saturadas, con azúcares refinados, con refrescos, con bolillo, con papa frita, con esta cantidad de alimentos, tú le estás dando mucho trabajo a las mitocondrias y no le estás aportando nutrientes. Si tú eres sedentario, entonces se demanda menos producción de energía, porque ¿para qué la mitocondria va a funcionar si tú no estás moviéndote, no haces ejercicio? Entonces la mitocondria se hace más lenta. Mientras menos ejercicio, más lenta está la mitocondria. Y eso te coloca en un círculo vicioso. Cuando quieres hacer ejercicio no tienes energía, porque nunca le has demandado a la mitocondria que produzca más energía. Así que sedentarismo y alimentación tienen mucho que ver con disfunción mitocondrial. ¿Qué más hay? Hay un daño al ADN, que te lo dije anteriormente, a tu material genético mitocondrial. Así pues, esas especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, aumentan. Y esos radicales libres dañan el ADN, el material genético. Y si dañas el material genético, pues entonces tu célula tiene menos capacidad de repararse. Y si tiene menos capacidad de repararse, ¿qué ocurre? Una mutación. Cambia la célula y se puede transformar en una célula con un problema, por ejemplo, con un cáncer, ¿no? Todo esto está muy bien documentado. Hay varias investigaciones que pueden tomar en consideración luego cuando este webinar lo puedan volver a ver, que está grabado. Diversas investigaciones en gerontología, en geriatría, en bioquímica, factores epigenéticos, etcétera, que los interesados pudieran consultar, ¿no? Ahora, culpar a la genética es solo una excusa del cáncer. Realmente, el ambiente en donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos, es el que tiene mayor peso, mayor porcentaje. El alcohol, la alimentación, la obesidad, infecciones, y no precisamente la genética. Estamos hablando de factores externos, factores que se llaman epigenéticos. Y eso quiere decir interacción genes y ambiente. Los genes, imagínate que son como switches de la luz. Y tú tienes un gen que codifica para un cáncer de piel, por ejemplo, y lo tienes apagado, como un switch de luz apagado. Pero tú
te expones mucho al sol, te vas a la playa, no te pones protector, te quemas la piel muchas veces porque quieres estar bien bronceado y te pones unas cremas a base de químicos y utilizas desodorantes que tienen aluminio y no comes bien y no haces ejercicio, pues todos esos factores epigenéticos pueden prender, interaccionan con ese switch y lo prenden. Y entonces tú empiezas a manifestar problemas de piel que pudieran terminar en un cáncer de piel. Esos son factores epigenéticos que generan un cambio y que generan una inflamación que es de bajo nivel, así se llama, pero muy crónica en el tiempo y que terminan con generar un cáncer. El hecho es que se sabe que el fumar es un factor de riesgo de cáncer. El alcohol es un factor de riesgo de cáncer, la mala alimentación, la inactividad física, infecciones, por ejemplo, causadas por el Helicobacter pylori, una bacteria que te puede atacar a nivel de estómago, el papiloma, la hepatitis B, hepatitis C o el virus del Epstein-Barr están correlacionados con cáncer. No significa que las personas que tengan alguna de estas condiciones necesariamente van a desarrollar un cáncer. No, pero son factores que son predisponentes, factores de riesgo. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a 5 factores de riesgo. Índice de masa corporal elevado, es decir, exceso de peso, sobre todo de grasa. El no consumir frutas y verduras. La falta de actividad física. El cigarrillo y el alcohol. Para decirlo muy facilito, todos son factores que tú puedes controlar. Están en tus manos controlarlo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que del 30 a un 50% de los cánceres se puede prevenir con un modo de vida saludable. Así que está en nuestras manos prevenir por lo menos el 50% de la probabilidad de tener un cáncer. Ya pues veremos el otro 50, pero por lo menos este 50 ya lo tenemos controlado. De hecho, el objetivo principal es la prevención, contribuir a aumentar la atención prestados a la población y la sensibilización para la detección precoz del cáncer, tratamiento, cuidados si hace falta, medidas de prevención. Esta charla que le estoy dando el día de hoy es como para abrir un poco la mente y los sentidos y llamarlos a la prevención. De hecho, el 90% de los cánceres de colon tiene cura si se detecta a tiempo. Entonces hay una prevención de lo que estoy hablando en relación a la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio y también a la detección. Por eso cuando tengas síntomas de que algo no está funcionando bien en tu cuerpo, acude a tu médico para que te haga un examen y vea si hay algo por allí que lo puedan detectar tempranamente y lo podamos tratar en su etapa inicial, ¿no? El hecho es que hay recomendaciones generales del Instituto Americano del Cáncer y el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer. Se está hablando que hay factores que podemos nosotros controlar, como por ejemplo el peso corporal, la actividad física, la ingesta de alimentos ricos en fibra, en vegetales, en fruta, limitar el consumo de alimentos procesados, las grasas saturadas, los azúcares refinados, limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, limitar el consumo de azúcares refinados y bebidas como los refrescos, limitar el consumo de alcohol, los suplementos, hay ciertos suplementos que no son del todo muy buenos para prevenir el cáncer y la gente se olvida de las medidas de control porque piensan que ese suplemento X, que por razones de ética no se pueden mencionar, pues te van a proteger del cáncer. Para las madres, el dar lactancia materna es un preventivo de cáncer y por supuesto seguir las recomendaciones de tu médico si detecta algún tipo de problema a nivel de tu piel o de los senos o en cualquier sitio de tu cuerpo, ¿no? El hecho es que está conocido también por la
Asociación Médica Interamericana de Rehabilitación, que el ejercicio también previene el cáncer. De hecho, se está hablando que el ejercicio físico previene cáncer de seno, de endometrio, de riñón, de vesícula biliar, de esófago, de estómago y hasta de colon, ¿no? O sea, incorporar un poco de actividad física puede ser muy positiva para tu salud. El mejor método para prevenir el cáncer es comprender los mecanismos implicados en el desarrollo del cáncer. Si tú lo conoces un poco, ya lo podemos atacar. Entonces, ¿el cáncer qué significa? Significa una multiplicación rápida de células anormales que pueden invadir o propagarse hacia otros órganos. Eso se llama metástasis. No mueren, el cáncer es eterno. Logró la inmortalidad. También se puede referir el médico a tumores malignos o neoplasia maligna, para no decir el nombre de cáncer. No se desarrolla de un día para otro, es poco a poco. Y es la exposición constante a agentes cancerígenos que ya te nombré lo que puede causar una mutación genética. No porque un día fuiste a una gran ciudad, por ejemplo, a Ciudad de México, y estaba muy contaminada y tú aspiraste un poco de esa contaminación que te va a dar cáncer. No, es el continuo desenvolvimiento en ese tipo de ambiente. Y se necesitan años, décadas, para que se formen los llamados tumores malignos. O sea, no se crean de un día para otro. ¿Qué mecanismos tiene el cáncer para atacar, atacar al huésped, a nosotros? Tiene varios. Uno de ellos se llama la metastasis. Eso significa que pueden migrar hacia otro sitio del cuerpo y comienzan en un sitio y terminan en otro sitio. La proliferación es que aumentan en tamaño y en número. La angiogénesis es la creación de vasos sanguíneos para nutrirse, para nutrir al tumor. Y la apoptosis es un mecanismo normal que tiene nuestro cuerpo de que la célula que ya está dañada, la célula que ya está viejita, pues automáticamente el organismo se libera de ella, la saca de circulación. Pero en el cáncer no ocurre la apoptosis, no ocurre esa muerte celular programada. Entonces sigue estando allí mismo si está causando problemas para la salud. El hecho es que el cáncer no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia de tus células. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Estamos en un ambiente tóxico, no le estamos dando al cuerpo lo que necesita, las células están sufriendo y como todo ser vivo necesita seguir viviendo y tiene que apelar a mecanismos de supervivencia, así sea convertirse en cancerígena, para poder sobrevivir en ese medio ácido, en ese medio hostil que hemos nosotros mismos creado. El hecho es que tus células te gritan con desesperación de que algo está pasando en tu cuerpo y no estamos haciendo las cosas bien. Dolores de cabeza frecuentes, pero que tú te tomas un analgésico y se te quitaron y listo, no averiguaste por qué. Cuando tienes cansancio y en lugar de descansar, de ver qué es lo que está pasando, te tomas una soda o tomas mucho café para quitar ese cansancio, tu cuerpo te está tratando de hablar y tú lo estás callando. El nerviosismo, que lo intentas controlar con nicotina, con el uso del cigarrillo. Fármacos que te tomas para prevenir algún síntoma indeseado que todavía no tienes, pero ya te lo estás tomando para prevenir. Resfriados que no tienen el tiempo necesario de dejar que sanen por sí mismos, sino que ya directamente tenemos un resfriado y empezamos a tomarnos antibióticos y una cantidad de medicamentos sin prescripción médica antes de que sea el tiempo realmente adecuado. Negarte a tú mismo, negarte el tiempo para relajarte, para reír, para estar tranquilo, para darte unas vacaciones, para ir a un CBB, Vidafy, que por cierto, por ahí tenemos en puerta 2 CBB muy, pero muy buenos, en Miami y en Cancún. No se te olvide, pregunta cómo ir para estos CBB de Miami y de Cancún, que son los más próximos, ¿no? El pretender que siempre se está bien cuando no es verdad que estás bien
tener la constante necesidad de complacer a los demás, pero tú te sientes inferior, ese complejo de inferioridad, la escasa confianza en ti mismo, el no quererte a ti mismo, eso hace que tus células cambien, tus células muten, tus células se vuelvan cancerígenas. Si a eso le sumamos la contaminación ambiental, contaminación del aire, contaminación de las aguas, contaminación de las plantas vegetales que consumimos, con agroquímicos, con metales pesados, y todo eso lo estamos consumiendo, y aparte de eso consumimos alimentos procesados, gaseosas, llenas de ácido fosfórico, carnes, mariscos, quesos ahumados, azúcar refinada, alimentos lácteos pasteurizados y ultrapasteurizados, alimentos ya cargados de químicos y una cantidad de conservantes, no le estamos dando la nutrición adecuada a nuestro cuerpo. No les estoy diciendo que estos alimentos puedan causar cáncer, no. Les estoy diciendo que estos alimentos no son nutritivos y no le dan las herramientas a tu organismo para que esté preparado y pueda luchar contra un proceso cualquiera de algún tipo de dolencia. Las carnes procesadas tienen un altísimo contenido en sodio, contienen aditivos químicos, nitratos, nitritos, nitrosamida y una cantidad de preservantes para que puedan conservarse, y hay una correlación positiva entre carnes procesadas, consumo de carne procesada, como mortadela, salchichón, salchichas. No te estoy hablando una vez que te lo comiste, hubo una fiesta, una reunión, una posadita y te comiste algo de esto, no pasa nada, pero es el continuo comer este tipo de cosas lo que causa que tus células tengan que mutar. Y todo esto se bioacumula, porque el ganado consume pesticidas, herbicidas, químicos, metales con el forraje que se le da como alimento. Pero aparte de eso, a ellos se les inyectan larvicidas, fungicidas, antibióticos, hormonas que se cargan en la carne, y cuando tú consumes esa carne de ese animalito, tú estás consumiendo toda esa cantidad de químicos. Y si tú estás dando de lactar a tu pequeño bebé, tú le estás pasando ya desde etapas tempranas de la vida a tu bebé una cantidad de químicos con los cuales va a tener que lidiar y que pelear. El hecho es que hay tóxicos como la acrilamida en las papas fritas, que incrementa el riesgo de cáncer, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en las carnes quemadas. Hay el ácido perfluoroctanoico en esos popcorn comerciales y esa mantequilla que se le pone a las palomitas, eso es diacetilo, que también causa problemas pulmonares y problemas respiratorios en general. Entonces, fíjate que hay demasiado químico en alimentos que consumimos. Los plaguicidas y herbicidas que se le agrega a los frutos, a las verduras, a los vegetales, lava bien los alimentos. Por lo menos lavar los alimentos para que la capa externa esté un poco más limpia, ¿no? Busca alimentos orgánicos si es posible para evitar este tipo de agroquímicos. A eso le tenemos que sumar el manejo genético, los orgánicamente modificados, que todavía no sabemos exactamente qué pueda provocar en tu cuerpo, pero también están por allí. Y si hablamos de disruptores hormonales, aquí vamos a estar una vida. De hecho, se está hablando que en tu casa tú puedes tener una cantidad de disruptores hormonales, son químicos que emulan, que parecen como las hormonas y te causan problemas de salud. Por ejemplo, los fenoles que están en ambientes como en el baño o donde está la sala de donde tienes la computadora, en el refrigerador. Está también los eftalatos en los plásticos, los bifenilos policlonados, el PCB, los bromados que se utilizan como retardantes de llama, están en muebles, alfombras, equipos electrónicos, los perfluorofluorados que también se utilizan en el papel, en los textiles, en el cuero, en las bolsas de la palomita de los microondas. O sea, tenemos una casa tóxica. Realmente puede ser así, por la cantidad de químicos que rodean nuestra vida. Y si a eso le sumamos las emociones tóxicas, como envidia, rabia, celos, ira, egoísmo, inseguridad, hasta la baja autoestima, pues la verdad que la carga tóxica que tenemos es bien grande. Hay que remover
emoción tóxica, esas cargas tóxicas, porque las emociones de bajo nivel también te causan mutaciones genéticas. Los campos electromagnéticos, las bombillas de la casa, el microondas, el uso de celular, las antenas de 12.000 voltios, el uso de computadoras, el cableado eléctrico, el Bluetooth, el Wi-Fi. Fíjate qué cantidad de radiación estamos recibiendo todos los días. Y eso causa alteraciones a nivel metabólico, porque causa estrés oxidativo, que hemos hablado bastante sobre estrés oxidativo. Es más, por allí comencé la charla del día de hoy, hablándote de radicales libres, estrés oxidativo y el daño a la mitocondria. Pues estos son algunos de los factores que causan esa disfunción mitocondrial. El hecho es que tampoco eliminamos esos tóxicos. Tenemos un exceso de tóxicos en hígado, tenemos una retención de tóxicos a nivel intestinal, tenemos putrefacción de esa cantidad de alimentos, sobre todo proteínas animales, que generan cadaverinas y putrecinas, con acúmulo de todos esos tóxicos en nuestros vasos linfáticos, con inflamación de bajo grado, que eso es un detonante para el crecimiento de células anormales, para células que tienen que mutar para poder vivir en ese entorno intoxicado. Entonces, pudiéramos decir que el cáncer es el resultado de muchas crisis de toxicidad. Toxicidad por emociones negativas, toxicidad por traumas emocionales que traemos desde el pasado, por estilo de vida poco saludable, por exceso de comida chatarra, por estrés, por falta de sueño, por químicos, metales, agroquímicos, etcétera. O sea, fíjate la gran carga tóxica que existe. Y realmente las pobres células cancerígenas son células marginadas que se han visto en la necesidad de buscar una salida a su problema, en esa desesperación por vivir en este medio cargado de toxicidad, pues esas células se vuelven en células marginadas y en células socialmente inadaptadas y se convierten, vamos a llamarlo así, en unos delincuentes para poder vivir en ese medio de delincuencia, ese medio de toxicidad, se vuelven delincuentes, tal cual como una sociedad. Entonces, ahí empieza el problema. Ya te estarás haciendo la pregunta, entonces el cáncer no es tan malo. Pues no, y tenemos que verlo así. O sea, realmente fuimos nosotros los que propiciamos en muy buena parte todo esto. Porque estas células tienen que buscar un medio donde poder vivir. Estas células tienen que mutar para poder vivir en ese entorno tóxico, con residuos metabólicos acumulados, con exceso de toxicidad, con exceso de ácidos. La mayoría de los tumores, te estoy hablando casi un 95%, aparecen y desaparecen por sí mismos, solitos, sin ninguna intervención médica. Tu cuerpo se encarga de eso. Pero eso sí, si le das a tu cuerpo lo que necesita para que nadie, ninguna célula se desespere, ninguna célula tenga que ponerse en rebeldía, porque le damos al cuerpo lo que necesita para estar tranquilo, feliz y contento. El cáncer no hace que una persona enferme. Es la enfermedad de esa persona la que ocasiona el cáncer. Fíjate que la cuestión es al revés. Es la enfermedad de la persona la que inicia el proceso de cáncer. Ahora bien, vamos a reequilibrar el sistema, vamos a reequilibrar a nuestro cuerpo. La victoria en la batalla no se produce así por azar, sino por haberse colocado previamente en una situación de ventaja, para así obtener la victoria, ganando a las personas que enfrentamos. Eso es un pasaje del arte de la guerra, un libro muy interesante, donde lo que queremos decir es que tenemos que colocarnos en ventaja frente al cáncer. Tenemos que estar un paso por delante. Y para eso tenemos que limpiar nuestro cuerpo, desintoxicar nuestro cuerpo. Antes que las células se rebelen, antes que las células digan, épale, estoy en un medio tóxico, un momentico, vamos a limpiar. Vamos a pasar el camión del aseo urbano para que recoja la basura. Vamos a hacer una cuadrilla de limpieza con mopeadores, con trapeadores y vamos a limpiar todo el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo menos unas 2 veces o 3 veces al año
adopta una alimentación netamente vegetariana o pescetariana. Es decir, conviértete por lo menos por unos 15, 20 días en vegetariano. Consume vegetales, fruta, alimentos de origen vegetal. Solamente de origen animal vas a incluir el pescado y te recomiendo que sean pescados pequeños, no pescados grandes, porque el pescado grande también está contaminado con mercurio. Entonces, eso te va a ayudar en esos 14, 20 días a disminuir un poco la carga tóxica. Y vamos a utilizar, si vive en los Estados Unidos, un programa de limpieza y desintoxicación que se llama VitaFi Herbal and Fiber. Es un suplemento muy sencillo de utilizar en una mezcla de hierbas y de fibra prebiótica que activa mecanismos de limpieza y desintoxicación de tu cuerpo. Se toman 4 capsulitas una vez al día a la hora que tú elijas. Se llama VitaFi Herbal and Fiber. Como te digo, si vives en los Estados Unidos, tómalo con bastante agua en el día. Eso es fundamental. Si vives en México, tienes un producto que se llama SymbioFi. Es un programa de limpieza y desintoxicación con siembra de buenas bacterias. Estamos hablando que SymbioFi es una mezcla de probióticos, hierbas, fibra prebiótica y magnesio, que todos juntos apoyan mecanismos de salud intestinal, de limpieza y de desintoxicación. Este producto o estos productos, ¿cómo ayudan? Ahí tenemos en el medio de la pantalla el hígado y tenemos unos tóxicos que están entrando al organismo y el hígado necesita desintoxicar esos tóxicos y eliminarlos. Hay una fase de desintoxicación que se llama fase 1 y fase 2 de neutralización y desintoxicación de tóxicos para luego ser eliminados, pero se producen una cantidad de radicales libres, mucho agente oxidante de esa desintoxicación y neutralización de químicos a nivel del hígado. Pues allí es donde la formulación del VitaFi Herbal and Fiber o del SymbioFi van a apoyar con su formulación herbal a esta desintoxicación del organismo a través de fases de desintoxicación y neutralización en el hígado. Y así los compuestos químicos neutralizados serán eliminados a través de la vesícula biliar y ahí se van con las heces, o a través de los pulmones con la respiración, o a través de la piel con el sudor, o a través de los riñones con la orina. Y así los eliminamos neutralizados porque la combinación herbal de VitaFi Herbal and Fiber o del SymbioFi apoyaron al hígado para su neutralización y desintoxicación. Recordemos que nos quedan los radicales libres por allí que se produjeron bastante. Ahí vamos a utilizar la curcumina, porque la curcumina es un potente neutralizador de agentes oxidantes. Tenlo por allí, que también la vamos a usar. Lo otro que también se ha descubierto, y esto es un artículo de la revista Science de marzo del 2021, muy reciente, mes pasado, es el papel del microbioma intestinal y el cáncer. Dentro de nuestro intestino vive una comunidad de bacterias que se llama microbiota intestinal o microbioma intestinal. Y hay una correlación entre alteración de esa microbiota intestinal y el desarrollo de cáncer, no solamente intestinal, sino en cualquier lugar de tu cuerpo, porque puede haber metástasis. Entonces, también el Instituto Nacional del Cáncer, División de Epidemiología y Cáncer y Genética, ha lanzado artículos muy interesantes de investigaciones sobre el papel de la microbiota intestinal, el microbioma intestinal y el desarrollo de cáncer. Al parecer, estos microorganismos tienen mucho que ver con el desarrollo o la protección frente al cáncer. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esto no se dé? Bueno, si logramos evitar que nuestra barrera intestinal llegue a un punto de disbiosis intestinal, es una alteración de la comunidad de bacterias, que se desarrolle un intestino permeable o intestino poroso que nos puede llevar a un problema de alguna enfermedad
intestinal o hasta el cáncer, tenemos que apoyar a nuestra microbiota intestinal. Es lo que dicen los nuevos estudios. Así pues, Symbiofy, te recuerdo que es un producto que solamente por ahora está en México, pero no te preocupes, pronto lo estamos trabajando para que también llegue a los Estados Unidos. Symbiofy tiene una fórmula probiótica que te ofrece 5 billones de unidades formadoras de colonia. Mira la cantidad que está arriba en tu pantalla. 5 y 3, 6, 9 ceros. Todo eso es la cantidad de probióticos que contiene una toma de Symbiofy. Eso es lo que vas a tomar al día de bacterias beneficiosas probióticas. Pero aparte, Symbiofy te ofrece fibra prebiótica para nutrir a esas bacterias, formulación herbal para apoyar el mecanismo de limpieza y desintoxicación, y magnesio para mover el intestino y que también el intestino se limpie un poco. Esto es Symbiofy, una formulación de avanzada, una formulación simbiótica, porque contiene probióticos y prebióticos. No podemos dejar pasar a la curcumina, ingrediente activo principal de la cúrcuma, ya que interviene en un ciclo que se llama NRF2, que es un proceso metabólico que se sucede en el interior de tus células y es desintoxicación celular. Si tú activas el factor de transcripción NRF2, tú ayudas a eliminar a tus células toxinas y metales pesados e induce a la apoptosis celular. Te recuerdo que la apoptosis es la muerte celular programada. Así pues, si una célula enferma o una célula está un poco dañada, es eliminada. Y aparte es un inductor de respuesta antioxidante. Evita la formación de radicales libres o los bloquea. Así pues, esta curcumina la puedes obtener de cualquiera de estos dos productos, bien sea VitaFi Cúrcuma Plus o NanoFi Cúrcuma con vitamina D. Ambos productos contienen curcumina en BioMS. Eso significa micelas solubilizadas con nanotecnología para permitir su absorción y su biodisponibilidad. Ambos productos te ofrecen vitamina D. Muy importante. El plus de Cúrcuma Plus es porque viene con un añadido de jengibre y de vitamina C. Ese es un producto Cúrcuma Plus que está disponible por el momento solamente en los Estados Unidos, pero también estamos haciendo las gestiones para que esté disponible en México. Recordamos también que hay fitoquímicos en los alimentos que son anticancerígenos. Las crucíferas, por ejemplo, el brócoli, coliflor, repollo, tienen glucosinolatos, indoles, que son tóxicos para la célula cancerígena, tienen una actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y antiangiogénica. Te recuerdo que antiangiogénico significa que mata de hambre al tumor porque no puede crear vasos sanguíneos para nutrirse. ¿Qué otros puntos importantes tenemos que notar? Que hay que bloquear a los radicales libres, porque estos radicales libres son los que causan daño a nivel del ADN de tu célula. ¿Te acuerdas que te lo comenté al principio? Que los radicales libres estropeaban el material genético celular y también a las mitocondrias. Entonces, ¿cómo bloqueamos esos agentes oxidantes? Con antioxidantes. Los antioxidantes bloquean radicales libres. Así pues, la curcumina, una vez más, hace su aparición acá en este momento porque ayuda a evitar esa oxidación, ese daño a nivel del ADN y, por supuesto, disminuye el estrés oxidativo, la posibilidad de inflamación y la angiogénesis tumoral. De hecho, todo esto está muy investigado. Fíjense en este gráfico que lo extraje de la publicación que acabamos de ver, donde la curcumina, por varios mecanismos, tiene acción a nivel mitocondrial, y ahí ves la flecha azul, la mano derecha, con efecto antioxidante a nivel de mitocondrias. Entonces te protege de esa disfunción mitocondrial. Y como puedes ver en verde, del lado izquierdo de la pantalla, hay mecanismos de NRF2 que se están llevando a cabo para la desintoxicación celular.
El hecho es que también hay artículos como el que vemos a la izquierda, apareció publicado en el International Journal of Molecular Medicine, donde se habla de la mejoría que hay de la disfunción mitocondrial cuando se utiliza curcumina. Y esto es en problemas de hígado. Y del lado derecho, en una revista de avances en biotecnología, vemos también que la biogénesis mitocondrial es propiciada por la curcumina. O sea, la curcumina ayuda más bien a nutrir, a generar aspectos positivos en tus mitocondrias. Y como te digo, todo esto está demostrado científicamente. De hecho, en el cáncer específicamente, y esta publicación me gusta muchísimo porque lo explica muy bien, el papel de la curcumina en diferentes aspectos del cáncer, y como ya tú lo conoces, pues ya te puedo hablar al respecto, y es que la curcumina es antiproliferativa, evita la proliferación del cáncer, y ahí están las moléculas que disminuye, tiene una actividad antiangiogénica, inhibiendo el potencial inflamatorio y la posibilidad de nutrición del tumor, y ahí están las moléculas que disminuye muy explícitamente una actividad antimetastásica, evitando la progresión del tumor, y también están las moléculas donde la curcumina intervienen y estimula la apoptosis, que es la muerte celular programada si la célula está dañada, y ahí están todos los mecanismos. Todo esto apareció publicado en una investigación que pueden ver en la parte de abajo de la lámina. O sea, realmente hay mucha investigación. Lamentablemente, la curcumina tiene muy baja biodisponibilidad. Y si tú tomas cúrcuma en polvo, en cápsulas o en raíz y llega al estómago, allí no se absorbe muy bien a nivel intestinal, en el estómago sufre una transformación, no llega muy bien a la sangre, por consiguiente, pues a las 3 horas se elimina vía renal o vía hepática, y la pobre célula queda sin ningún tipo de apoyo de la curcumina. El hecho es que termina la curcumina en el inodoro. En 2, 3 horas de haberla consumido, pues ya la tienes allí. Tienes que consumir entonces más cápsulas de cúrcuma, más polvo de cúrcuma o raíz de cúrcuma cada 2, 3 horas para poder más o menos mantener el nivel. Todo esto quedó en el pasado. Todo esto quedó atrás, porque ya existe una nueva tecnología que está a tu alcance. Esa tecnología novedosa alemana se llama BioMS, micelas solubilizadas en nanotecnología. ¿Qué significa eso? Que el producto curcumina que contiene Nanophy o el Curcuma Plus está en una formulación de micelas, es decir, una estructura que le permite disolverse en agua y también en aceite, y está disminuida de tamaño a un tamaño nanométrico de 30 nanómetros. Eso es muy, pero muy pequeñita, para que sea tan pequeñita que pueda atravesar cualquier membrana celular y cualquier célula, y llegar incluso hacia tus ojos, hacia el cerebro, al riñón, a la médula espinal, a todos los sitios de tu cuerpo. Así pues, esta es la nueva tecnología que le da un vuelco a la curcumina que tú ya conoces. Así pues, BioMS llega donde se le necesita, porque no sufre problemas a nivel gástrico, se absorbe muy bien a nivel intestinal, ayudas a que en sangre llegue a un buen nivel, llegue a tus células cumpliendo la función que tiene que cumplir, y luego de 24 horas sí puede pasar por el riñón y por el hígado, y se botarán los metabolitos ya en desuso, ¿no? O sea, lo que ya no se utilizó, pues ya se botó. El hecho es que este producto Cúrcuma Plus, cuando hablamos de Cúrcuma Plus, nos referimos al producto con la curcumina, que contiene también jengibre. Tiene una característica adicional. El solo hecho de contener jengibre le otorga una característica interesante. Sobre todo es un protector gastrointestinal. Eso está reconocido en la actividad de jengibre. Es un protector del estómago y protector de todos los órganos que tienen que ver con el sistema digestivo. Ahí te incluyo el intestino delgado, el intestino grueso, lo que se llama el colon, el recto,
el hígado, también la vesícula biliar, los conductos biliares, el esófago, las células del páncreas que también liberan enzimas hacia el aparato digestivo. Así pues que vemos en esa publicación de gastroenterología que está a la izquierda el papel y la prevención del cáncer utilizando jengibre. Y es que el jengibre contiene componentes como el gingerol o el shogaol o el paradol, que son potentísimos agentes o nutracéuticos que te van a apoyar para que tu cuerpo pues logre modular estos procesos de cáncer. Igualmente, el añadido de vitamina D a cualquiera de estos dos productos, Nanofy y Cúrcuma Plus, le otorga unas características interesantes, aunque no es un suplemento de vitamina D, pues contiene una pequeña cantidad de vitamina D que tienen sus efectos protectores frente al cáncer, diversos tipos de cáncer, por varios mecanismos que los podemos ver en la pantalla, donde esta investigación que salió publicada en el Journal Anti-Cancer en Medicina y Química del año 2019 concluyó que la deficiencia de vitamina D podría estar involucrada en la progresión del cáncer. El hecho es que la recomendación general es que te tomes 10 gotas al día de cualquiera de estos dos productos, el que tú prefieras, Nanofy Cúrcuma o Cúrcuma Plus, el que tengas a la mano. 10 gotas al día es tu cantidad de prevención. Si tú tienes una condición de salud media, 10 gotas 2 veces al día durante unas 4 o 8 semanas. Y si la condición es severa, si tienes una condición de salud que amerita un poco más de esfuerzo, 20 gotas 2 veces al día durante 4 o 8 semanas. ¿Y luego qué pasa? Disminuyes a 10 gotas diarias. No es que la vas a dejar de tomar, no. El éxito de todo esto depende de que tomes por lo menos tus 10 gotas diarias. Y por supuesto, hagas el cambio de estilo de vida que te comenté. Evita fumar, evita las drogas, evita el trasnocho, trata de dormir, evita el sedentarismo. El sofá es tu peor enemigo. Trata de pararte y hacer algo de ejercicio. El éxito en el tratamiento del cáncer implica que el paciente se encuentre enteramente bien a todos los niveles, física, mental y espiritual. Eso es muy importante. A la medicina convencional se le ha olvidado que somos seres físicos, mentales y espirituales y solamente nos dedicamos a la quimioterapia, a la radioterapia, a la parte física, pero ¿y qué pasa con la parte mental? ¿Qué pasa con la parte espiritual? Esto también es importante. Así que realiza actividades reconfortantes en tu vida, siempre pensamientos positivos, comparte las experiencias, ayuda a las personas, practica algún ejercicio al aire libre, escucha una música que te relaje, respira, practica la oración, la relajación, ayuda a las demás personas, a tus semejantes. Aquí mismo en VidaFi es muy positivo si ayudas a las demás personas, bien sea que estén en tu línea de auspicio o que estén en otra línea, no hay ningún problema. Tú vas a notar que apoyando a personas que ni siquiera conoces, que no están ni siquiera en tu línea de auspicio, tú vas a recibir de alguna manera un rebote de cosas positivas. Bueno, si vamos a lo tangible, el plan Simplify de VidaFi tiene algo muy interesante, que son unos bonos de rango, unos bonos de estilo de vida, unos bonos que te dan cuando alcanzas ciertos niveles. Y no importa en qué línea estés, si estás en una línea de auspicio de la persona A o de la B, vas a recibir el bono por todas las personas que estén al mismo nivel que tú. Infórmate con la persona que te invitó a este webinar sobre los beneficios del plan Simplify para tu salud económica y cómo apoyando a los demás también creces tú. Eso es muy positivo. Finalmente, la remisión espontánea tiene lugar cuando las células ya no necesitan autodefenderse.
Allí se los dejo para que lo mediten. Tienen el fin de semana para meditarlo. Les recuerdo que estamos en esta semana en una gira por el estado de Texas, en los Estados Unidos, que culmina el día 17, es decir, el sábado, es decir, pasado mañana, en San Antonio. Infórmate dónde vamos a estar reunidos porque allí vamos a estar presenciales. Es una presentación presencial. Allí voy a estar con todos ustedes en San Antonio el sábado 17 de abril. Les recuerdo que la semana que viene, en el jueves de Wellness, vamos a tener nuestro VidaFi en forma. No te lo puedes perder. Y si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, anótala porque el 29, jueves 29 de abril, tenemos Pregúntale al Doctor. Talk with the Doctor, donde tú puedes preguntarnos a las personas de Wellness Team, a mí, algunas de tus dudas y podemos platicar un poco. Espero que haya sido de tu interés, que haya contribuido un poquito pues con la prevención del cáncer de alguna manera y no me resta más que desearte que pases un muy bello día si lo estás escuchando de día o unas muy buenas noches. Hasta pronto.